Somos el equipo 7. Tendremos una entrevista con un maestro del CSI-3. Hablaremos de Hitler, la Segunda Guerra Mundial y sobre las ideas y proyecciones de este. Como hemos visto, Hitler subió al poder de la política alemana como líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán, o mejor conocido como el Partido Nazi, en el año de 1933 hasta el año de 1945. Muchas de sus políticas llevaron a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial, en lo que fue llamado como el Holocausto, en el cual murieron aproximadamente 6 millones de judíos, además de que se calcula un aproximado de 5 millones de muertes alemanas, personas que lucharon por y para su país. A continuación tendremos una entrevista donde se desarrollará más a fondo este tema. Muy bien, hoy estamos con el profesor Sergio Jaramillo Pacheco. Vamos a realizar una entrevista acerca del nazismo y Hitler. Bueno, primeramente, ¿nos podría hablar un poco de su profesión? Claro que sí, muchachos. Yo soy Sergio Jaramillo Pacheco, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una licenciatura en Pedagogía. De parte de la Universidad del Estado de Hidalgo, tengo una especialidad en Tecnología Educativa. Asimismo, dentro del Instituto Politécnico he tomado diversos diplomados, entre ellos dos. Se llaman diplomados de actualización y formación docentes enfocados específicamente al estudio de la historia y temas de índole social, ¿no? Entonces, es mi formación académica. Muchas gracias. Bueno, primeramente, ya para adentrarnos en el tema, ¿nos podría indicar cuál es como su opinión al respecto? El tema del nazismo es un tema espinoso, un tema apasionante, un tema defendido por muchos y criticado por otros. Me parece un tema siempre vigente y muy interesante. Qué bueno que lo abordaron para que tengamos una visión más general de lo que implica este tema. Muy bien, ¿nos podría dar rápidamente una definición del nazismo, por favor? El nazismo es una ideología política, social, que se implementó hace, ¿qué? 1933, allá en Alemania, que tiene mucho parecido con otra corriente llamada el fascismo, donde la parte que el gobierno imponía ciertas ideas se tenía que respetar, so pena de duros castigos. Ajá. Entonces, un partido totalitario también. Muy bien. A ver, ahora queremos que nos mencione por qué cree que el nazismo ganó mucha fuerza en muy poco tiempo. Mira, el nazismo como tal, como un partido nacional socialista de los trabajadores alemanes, como es su nombre oficial, este partido surge en 1933 y para 1939 ya estaba en la cima. Imagínate, vaya que fue rápido, 6 años. Para el 45 esta idea había terminado. Así como subió, así fue de estrepitosa su caída. ¿Por qué sucedió así? Por sus ideas. Sus ideas eran nacionalistas. Si nosotros pensamos y nos ponemos en aquella época lo que quería la gente quería escuchar un discurso de esperanza. ¿Y qué crees? Adolfo Hitler y su gente tenían ese discurso, esperanza, prometiéndole a los ciudadanos alemanes que esta nación alemana iba a crecer, esta nación alemana iba a tener todos los beneficios que la Primera Guerra Mundial les quitó. Entonces, imagínense, una idea así de esperanzadora, ¿tú crees que no va a atraer a la gente? Y muchos se van a adherir a esta idea y por eso, creo yo, fue que tuvo el ascenso tan rápido entre los trabajadores y entre todas las personas en general de aquella Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Entonces, usted dice que surgió el nazismo, bueno, ganó fuerza el nazismo gracias a la falta de poder, bueno, al poder que perdió Alemania y era como una forma de volver a recuperarlo. Una forma de volver a que la gente confiara en el gobierno,
porque lo que hizo el gobierno en la época de la Primera Guerra Mundial, pues no favoreció al haber perdido, y se notó en el Tratado de Versalles, ¿no? Entonces la gente lo que quería era esa confianza que el gobierno les podía transmitir, y Hitler, vaya que pudo transmitir esas ideas de grandeza de Alemania, prometiéndoles un reino de más de 1000 años. Imagínate. Sí, ok, muchas gracias. Continuando con esto, ¿nos puede decir qué efectos positivos o negativos tuvo la ideología en esa época sobre Alemania? Efectos positivos, creo yo que la gente empezó a confiar en sí mismos, ¿sí? Las personas confiaban en que podían hacer las cosas bien, confiaban en que Alemania podía surgir, tenían esperanza de que Alemania pudiera resurgir después de la Primera Guerra Mundial. Ese es un efecto positivo. Sin embargo, el negativo es mucho más abrumador y desencadenó en muerte, desencadenó en depresión económica, desencadenó en odio, en racismo. Entonces, cosas buenas, pues sí las hay, es esperanza. Cosas malas, las muertes. Muchas gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere preguntar algo? Yo, maestro, ¿cómo se dice que era Hitler como persona en torno a su personalidad? Muy bien, Trejo, Fernanda. Por ahí leía alguna biografía de Adolfo Hitler y primero, en sus primeros años no se tienen tantos registros, han intentado buscar por qué su pensamiento es como nosotros lo conocemos, cuál es su origen, y hay orígenes inciertos, hay especulaciones. Lo que sí es una realidad es que era una persona retraída. Sabes que él estudiaba dibujo, quería ser arquitecto, de hecho presentó su examen para ingresar a la Escuela de Arquitectura, Bellas Artes, y no fue aceptado. Su personalidad era tímida, callada. Después, esta fue cambiando poco a poco, luego se alistó en el ejército y ahí su pensamiento cambió aún más. Se volvió una persona nacionalista, como era la idea de muchos de aquellos años, nacionalista. Entonces su patria se convierte en lo primero, pensando en su patria. Pero muchas ideas empezaron a llegar a su cabeza y la personalidad de él cambió, y cuando empieza a escribir el libro Mi lucha, ahí deja muestra de que su mente estaba muy revolucionada. Su personalidad, por otro lado, para aquellos años de 1928, 30, 32, ya era una persona encantadora, encantadora. Y eso es uno de los rasgos característicos de mucha gente homicida, asesina, serial, ¿no? Son encantadores. Y Hitler lo era. Y para muestra tenemos sus discursos, escucha lo que dice, mira la vehemencia con que los da. Hay un libro por ahí que recopila todos los discursos que dio y que quedaron por escrito, y ahí nos los traducen y nos los muestran, los discursos de Hitler. Y ahí hablaba con vehemencia y la gente decía, él es a quien le vamos a depositar nuestra confianza. Y si él dice que los judíos han sido nuestros mayores verdugos para la economía alemana, le creemos. Y le creen, y le creen. Obviamente Hitler no estaba solo, Fernanda, muchachos. ¿Por qué? Porque también tenía gente a su alrededor que amaba su elocuencia, amaba su personalidad, que amaba lo encantador que Hitler era. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven? Sí habían oído de eso, ¿no? De lo encantador que era, y sus discursos hasta terminaba sudando con esa vehemencia que caracteriza a un gran orador. ¿Han leído, han escuchado? Así es, Trejo. ¿Considera que los discursos de Hitler presentaron un factor determinante para motivar a la población? Con esto que les he compartido,
Definitivamente sí. Pues dentro de sus discursos, además de haber discurso político, económico, social, educativo, también van algunos discursos con una dosis de racismo, de odio, una dosis de, ¿cómo podemos llamarle? De esa inconformidad que siente, pero una inconformidad, yo la veo hoy mal entendida que tenía Hitler. Y entonces, en sus discursos, claro que ya incluía su dosis de odio, definitivamente. ¿Quiénes eran sus mayores hombres de confianza y por qué era tan cercano a Mussolini? ¿Quiénes eran sus mayores hombres? Mira, yo recuerdo a uno que se llama Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, Goebbels se escribe, un personaje alemán que tenía la idea y la certeza de que los medios de comunicación tenían que ser clave para difundir la personalidad y los discursos de Hitler. Entonces, era un extraordinario publicista, extraordinario, y Hitler lo contacta y se convierten en grandes, grandes amigos. Y entonces el símbolo nazi apareció en todos lados, se grabaron discos, habían altoparlantes en las calles, grandes estatuas, banderas, todo como una forma propagandística que inundó Alemania. Entonces, de él, de este señor Goebbels, se valió para poder mostrar la grandeza de Hitler. Hay otros nombres, el doctor Mengele, que era gran cercano a Hitler, pero para hacer experimentos con personas, experimentos, imagínate eso. Hay otro, es Rodolf Hess, un ayudante muy cercano, casi como su secretario. Otro, Hermann Göring. Hermann Göring fue parte del ejército también. Y bueno, todos estos le dieron soporte y le dieron sustento a todo lo que Hitler decía. Como les comento, no pudo haber estado solo. Tuvo que tener gente a su alrededor. Y no solamente gente alemana, sino también de otros países con las mismas ideas de imperialismo total. En este caso, se valió de su cercano amigo Benito Mussolini, el cual, hoy nos damos cuenta, compartían esa misma idea totalitarista de gobierno. Entonces, lo ocupó, lo hizo uso de Mussolini para cumplir con sus ideas totalitaristas, pero desde Italia. Y luego Mussolini, ya sabemos que intentaba dominar la parte norte de África, y después Hitler se tiene la creencia de que iba a atacar a Mussolini y entonces hacer grande el espacio vital que tanto reclamaba Hitler en Europa. ¿Cómo ves? Entonces no puede estar solo y se valió de todas estas personas. ¿Cree que alguien en la actualidad pueda tener la misma influencia que Hitler? Ay, Dios, ojalá y no, ojalá y no. Pero eventualmente surgen por ahí personas carismáticas, personas que atraen multitudes, personas que hacen uso de su gran poder y carisma e ideas también quizás genocidas, ideas contrarias, ideas contrarias a la ética, ideas de tipo racistas. Por ahí puede haber mucha gente, mucha gente. Y yo no dudo que quizás alguien diga, vamos a hacer una raza superior. Yo no lo dudo. Me parece difícil que pueda suceder, pero no lo dudo. Ahorita que hay tanto
racismo. Por ejemplo, yo lo pienso aquí en México con el clasismo de la gente del norte en contra de la gente del sur, y Samuel García, el gobernador de Nuevo León, hablando y refiriéndose despectivamente de los jodidos del sur, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. O sea, este tipo de ideas definitivamente pueden traer controversias, no solamente en nuestro país, sino a escala mundial, con líderes mundiales. Entonces, no lo dudo, pero creo que será difícil. Ojalá y no pase. Ok, gracias, maestro. Esto es todo por mi parte. Gracias a ti, Trejo. Un gusto. Profesor, anteriormente en la respuesta mencionó una palabra, la cual fue genocidas. Genocidio. ¿Por qué razones considera usted que se le consideró a Hitler uno de los mayores genocidios a nivel mundial? Ah, interesante, Heller. Interesante. Mira, un genocida es aquella persona que comete crímenes, se le dice de lesa humanidad, crímenes en contra de la humanidad, crímenes en contra de personas para quitarles la vida. Y definitivamente con las ideas antisemitas, ¿qué quiere decir antisemitas? Antijudías que tenía Hitler, culpando directamente y levantando a nivel de ley, las leyes de Nuremberg, levantando esa voz en contra de los judíos, se demuestra un gran odio que se tenía hacia ellos. Ese odio que pasó primeramente de privarlos de poder entrar a restaurantes, de poder tener sus negocios de manera lícita, luego de poder caminar sobre la misma banqueta, de poder vestir como quisieran, luego más de ponerles el escudo de, ¿cómo le llaman? La estrella de David, para identificarlos, y si yo voy caminando por la calle y tú no te quitas de enfrente, yo voy a tener el derecho de golpearte. O sea, empezó a escalar este odio a tal grado de llegar a lo que sabemos los tristes y célebres campos de concentración. Estos campos de concentración que dieron muerte, dicen, y hay datos históricos, de 6 millones de judíos aniquilados, 6 millones de manera sistemática. Si Hitler con este pensamiento fue el artífice de que muchos soldados aceptaran las órdenes como jefe máximo que era Hitler del ejército, del país, aceptan las órdenes de él, el genocida es Hitler. Por eso se le considera en el llamado holocausto. Holocausto. ¿Cómo ves, Heller? Mi siguiente pregunta sería sobre el holocausto. ¿Me podría decir a qué se le llamó holocausto? El holocausto tuvo un significado religioso hace años, hace muchos años con la cultura hebrea, donde se ofrecía a Dios, se ofrecía una ofrenda de humo a través de quemar algún cordero, alguna paloma, algún buey, vaca. Entonces, tenía un significado religioso. Hoy en día, este nombre, este adjetivo, no es adjetivo, más bien esta palabra, holocausto, se le da a aquel genocidio sistemático llevado a cabo por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, donde se acabaron, repito, con más de 6 millones de vidas de judíos. Ajá. Eso es el holocausto que hoy entendemos así. Mi última pregunta sería ¿cuáles considera que fueron los motivos para el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Sí, mira, seguramente recuerdan que al término de la Primera Guerra Mundial se reunieron varios países para poder crear este Tratado de Versalles, entre ellos Estados Unidos. Y el Tratado de Versalles castigó con multas,
con pago de deuda, con división de con que le quitaron territorio a Alemania, y obviamente esa implantación de los 14 puntos que en algún momento lo llamó Wilson en Estados Unidos, ahora materializado en el Tratado de Versalles, obviamente hubo un descontento total. Y eso dio pie a la Segunda Guerra Mundial, porque vivía dentro de los soldados alemanes y dentro de los líderes alemanes ese nacionalismo, donde el país, como lo habíamos comentado en algún momento, donde el país o la nación, esta nación, idea de nación, donde confluimos gente, territorio, tradiciones e historia, es más importante que cualquier otra nación del mundo. Cuando una persona así lo cree, se habla de un nacionalismo exagerado. Y Hitler y la gente que apoyó el inicio de la Segunda Guerra Mundial tenía ese nacionalismo exacerbado. Entonces, yo considero que el nacionalismo fue el punto detonante de esa Segunda Guerra Mundial. Algunos nos dicen, fue la invasión de Alemania a Polonia. Ese fue la gota que derrama el vaso. Pero sabemos, o bueno, yo lo considero así, que fue el nacionalismo mal enfocado lo que desencadenó en esta tragedia. Y continuando con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo afectó económicamente esta guerra a la población alemana? Cuando, muy bien, Vargas, Fernanda, ¿verdad? Fernanda, muy bien. Sabemos que la guerra trajo no solamente esta cifra de 6 millones de judíos muertos, sino además, algunas cifras consideran 50 millones de europeos muertos, 60 millones, no hay una cifra exacta. La población mundial disminuyó considerablemente. Ajá. Hubieron muertos, mutilados, los jefes de familia, como se estilaba en aquellos años. Obviamente murieron muchos. Las mujeres asumieron el rol de trabajadoras. Las ciudades quedaron destruidas en Europa y particularmente en Alemania. Muchas ciudades, Frankfurt, Hamburgo, Berlín, destruidas totalmente. Y con ello, también la economía. Hubieron cambios en el mundo, se dividieron países, desaparecieron regiones que formaban parte de un país, ahora formaban parte de otro, y fue necesario un plan mundial para sacar adelante a estos países europeos. ¿Y quién alzó la mano? Sabemos que fue Estados Unidos, que implementó un plan. ¿Han oído hablar del plan Marshall? Un plan de desarrollo económico a largo plazo para los países europeos propuesto desde Estados Unidos. Entonces, el panorama al inicio fue desolador y con el paso de los años y al trabajo, particularmente de las mujeres y el apoyo de los gobiernos internacionales, la ONU, Fondo Monetario Internacional y algunos otros organismos, fue que Europa comenzó a salir adelante y se notó ya 40, 30 años después. ¿Y cómo fue la calidad de vida ya después de esta Segunda Guerra Mundial? ¿Fue peor que la primera o la segunda la afectó más? Al haber más muertos en la Segunda Guerra Mundial, hay datos que demuestran que se sufrió aún más que en la Primera Gran Guerra. Las dos devastadoras, pero en la segunda hubieron ya frentes en otras partes del mundo, en el Océano Pacífico, hasta repercusiones hasta América. Claro que la situación económica fue terrible, más en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y regresando a Hitler, como hemos visto, a cuando llegaron bueno, a atacarlos, ¿no? Se sabe que Hitler
actualmente se murió a causa de un suicidio por un arma de fuego y por envenenamiento de cianuro. ¿Usted cree que esta teoría tiene argumentos suficientes para afirmar que así murió o a pesar de existir otras más teorías? Ay, yo, como te dije, como les comenté al inicio, es un tema muy escabroso donde mucha gente sigue defendiendo las ideas de Hitler. A pesar del genocidio, mucha gente dice era necesario y además Stalin mató más gente y hubo otros genocidas en la historia. Y dice, las ideas de Hitler eran buenas. Y por tal motivo se crea este mito de que Hitler vivió y se vino a América del Sur a establecer su residencia, cambió de apariencia y de nombre. Y con ellos, con él, muchos de sus allegados también se vinieron a América Latina. Pero ¿qué crees? Lo malo es que sí es cierto que algunos de sus allegados vinieron por acá. El doctor que te comentaba, Mengele, dicen que vino para acá y hay datos que estuvo en Brasil y en Argentina y muchos otros allegados. Entonces no es descabellado pensar no es descabellado pensar que no murió con el balazo o el envenenamiento. Y más cuando no encontramos o no tenemos su cadáver ni su tumba. Dicen los rusos, dicen las fuerzas opositoras al nazismo, a los países del eje, dicen, nosotros quemamos el cuerpo de Hitler para que no hubiera un santuario donde los fanáticos fueran a llevarle pleitesías, a rendirle homenaje. Por eso se dispersaron las cenizas. Y entonces eso nos deja muchas dudas, pero yo estoy cierto que sí lo mataron ese 30 de abril del 45 y que Hitler no tuvo la oportunidad de vivir de este lado del mundo. Ese es mi deseo y así yo lo quiero creer. Y para finalizar esta entrevista, si Hitler hubiera ganado esta guerra, ¿qué cree que usted hubiera pasado en el mundo? No me hubiera planteado esa pregunta, porque por eso te digo, quiero creer que murió y ahí se acaba esa historia. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Donde un pequeño movimiento puede hacer que cambien varias cosas en el mundo. Imagínate, la vida de Hitler no es un pequeño movimiento, es un gran movimiento. Que hubiera estado vivo, cambia todo lo que conocemos hoy. De hecho, todo sería diferente. No sé, no tengo ni la más remota idea qué hubiera pasado. Y no quiero ni imaginar. Mejor así, que no descanse en paz y que se pierda su legado maldito, según yo, ¿no? Que se pierda ese legado maldito. Sabes que ya hoy en día el apellido Hitler desapareció, obviamente, de los registros de apellidos en el mundo. Nadie se quiere apellidar así. Desapareció, por ahí rastrearon familiares que se vinieron a Estados Unidos, pero ya no se apellidan así, no quieren hablar del tema, pero que sirva solamente como un referente histórico, Fernanda, muchachos, para que nos demos cuenta a quién demonios seguimos, a quién seguimos como líder. Es que es encantador. Sigues a la Marza Aguirre, sigues a Natanael Cano. Ayer estaba yo haciendo una pequeña investigación para escuchar qué dice la gente respecto a la necesidad de ir a la escuela o no. Y precisamente ayer, Natanael Cano, el muchacho de los corridos tumbados, que tiene tantos seguidores en el norte y centro del país por cantar un tipo de música no grata para mí y para muchos, pero para otros sí, corridos, narcocorridos, corridos tumbados, como le llama. Este muchacho ayer afirmaba, la escuela es una estupidez, nada más te están enajenando, esta escuela no te ayuda para nada, yo por eso ya me salí de ahí, y se nota. Y la Marza Aguirre diciendo, perdón por las palabras, pero cito, pinche sistema retrógrado que nada más te hace pensar estupideces, manden al carajo la escuela, y no sé qué tanto decía. Hoy la Marza Aguirre es una prostituta de OnlyFans,
mostrando bueno, ya es un tipo de prostitución moderna, mostrando su cuerpo, diciendo, páguenme y les muestro lo que ustedes quieran. Ajá. Entonces, tengamos cuidado a quién seguimos. Este tipo de personas tiene tantos seguidores y no es como me preguntaban hace rato, ¿cree que hay algún líder? Y yo digo, pues si la gente seguimos a cualquier persona que coincida con nuestras ideas, no me extrañaría que sigamos algún día algún genocida nuevamente. Hay que estar atentos y al pendiente de a quién seguimos y esperar que nunca suceda nada como lo que sucedió en aquellos años. Esto ha sido todo por nosotros. Le agradecemos su tiempo y valoramos mucho su opinión y sus respuestas en cada pregunta. Gracias, muchachos. Gracias a Muchas usted. gracias a usted, profesor.